página y ahí subimos los estudios de la mañana y los estudios en la tarde, ¿verdad? Ahí vamos a tener nuestros anuncios y bueno, saludamos a nuestros hermanos que nos puedan ver, ¿verdad? Por estos medios. Hay muchos hermanos que nos miran, hermanos, y se comunican ahí con nosotros a través de la página y les damos las gracias, ¿verdad? Y que nos den por ahí una palomita ahí en las redes sociales. Bueno, les saluda la Iglesia de Dios Séptimo Día de Emanuel. Vamos a tener hoy nuestra escuela de esta mañana, hermanos, una escuela muy interesante que tiene que ver con un personaje también muy interesante, hermanos. Y este personaje, bien, miren, para empezar, la Biblia tiene enseñanzas. Por ejemplo, estuvimos leyendo el libro de los Salmos en el capítulo 51. ¿Quién escribió el Salmo 51, hermanos? Un rey, ¿verdad? El rey David. Pero en esta mañana nuestra escuela nos va a referir a un personaje interesante y un personaje singular que es Rahab, ¿verdad? Rahab, ¿qué profesión tenía, hermanos? Era una ramera, ¿verdad? O una prostituta. Y en esta mañana, hermanos, la escuela se llama Rahab y los espías. Recuerden que el título general de la escuela es Rescate y Restauración, ¿verdad? Entonces, en esta mañana o en este trimestre, nuestras escuelas van a hablar de rescate y de restauración, ¿verdad? Dice el texto ahí: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes y habiendo recibido los espías en paz, ¿verdad? Es decir, con Dios hay una alianza o hay un pleito. Son dos cosas diferentes, hermanos, ¿sí? ¿De qué parte estamos nosotros con Dios? Rahab estaba en una ciudad enemiga del pueblo de Dios y esa ciudad recibió el castigo de Dios. Pero el personaje o Rahab entendió que era mejor estar del lado de Dios, del lado de los que iban a conquistar, y no del lado de la ciudad, ¿no? De esa ciudad fortificada. Amados hermanos, desde aquí empezamos a tener mucha enseñanza, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestras vidas, hermanos? Una ciudad fortificada con bastantes guerreros, o un Dios que nos promete y nos dice que va a estar con nosotros en todos los momentos. ¿En qué hemos confiado nosotros? ¿En nuestras propias fuerzas, en nuestras casas, en nuestros templos, o en el Dios que santifica los templos? Muchas iglesias están confiando en los templos, ¿verdad? Y se vanaglorian de los templos. Ahora, ¿quién es el que santifica? ¿El templo santifica a Dios o Dios santifica los templos, hermanos? ¿Quién es el más importante? Es Dios, hermanos. Vámonos a la lectura bíblica del libro de Josué, donde estábamos, para ir leyendo otro poquito. Hermanos, esta lección tiene que ver con alguien que entendió que Dios es el principal en nuestras vidas, ¿sí? En el libro de Josué, en el capítulo 2, tenemos la historia de Rahab. Amén, hermanos. La historia de Rahab. Dice el versículo 17, voy a leer desde el versículo 17 del capítulo 2 del libro de Josué. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento en que has jurado. Miren, hermanos, miren lo que sucede. Vamos del 14. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por vuestra si no denunciares este asunto a nuestro.
Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Vean, hermanos, esta es la promesa que los espías le hacen a Rahab, porque tú has guardado y vas a guardar el pacto, entonces Dios va a hacer misericordia contigo cuando Dios nos dé esto. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía, ¿dónde, hermanos? En el muro. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Es decir, la ciudad estaba amurallada, ¿verdad? Por lo que dice. Entonces vamos a suponer que esta sea una muralla, ¿verdad? Vamos a suponer. Ella vivía adentro de las murallas, pero en el muro, ¿verdad? Pegado al muro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ellos descendieron por el muro. Vamos a suponer que esta es la parte de atrás del muro, y a través de una prenda de color escarlata, ellos descendieron, ¿verdad? Y ahí ella les dijo todo, y aparte les hizo que ellos escaparan, ¿verdad? Ellos escaparon. Bueno, sigamos con la lectura bíblica, hermanos. Versículo 21. Ella respondió: así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ató el cordón de grama a la ventana. ¿Cuál era la señal que habían convenido ellos? Era este cordón, hermanos, de color que era grama o escarlata, ¿verdad? Ella, versículo 22, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron al monte, pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron: Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de vosotros. ¿Sí? Y, hermanos, ahí tenemos el pacto que se concerta de los espías, ¿verdad? ¿Con quién? Con Rahab, ¿verdad? Y aquí está mencionado el rescate. Ahora, vámonos a la escuela sabática. Ya leímos nuestra lectura bíblica. Vayamos a la escuela sabática. Propósito, por favor lea el propósito. Dice: explorar nuestra necesidad de ser rescatados del pecado y de nuestra naturaleza caída, y ser rescatados a una nueva naturaleza. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús, ¿verdad? Voy a volver a leerlo. Explorar nuestra necesidad de ser rescatados del pecado. Hermanos, dice esta lección que nosotros tenemos una necesidad de ser rescatados. ¿De qué? Del pecado. ¿Sí? La Biblia marca que nosotros tenemos una necesidad de ser rescatados del pecado, hermanos. Así como Rahab la ramera tenía... A ver, hermanos, ¿ella fue rescatada de qué? ¿De su vida solamente? ¿De su familia? ¿De la muerte física? ¿O también de la espiritual? ¿Quién fue Rahab, hermanos? ¿Quién es Rahab? ¿Rahab nomás fue rescatada en ese momento de su vida? ¿O fue rescatada en su vida personal? En su vida personal. Ahora, ¿nomás fue rescatada de su vida personal espiritualmente, o qué hizo Dios con ella? Vayan al libro de Mateo en el capítulo 1, por favor. Y vamos a ver hasta dónde resulta Rahab. ¿Sí? Si nosotros leemos el libro completo de Josué, vamos a tener que cuando el pueblo de Israel conquistó esta ciudad, Rahab se integró al pueblo de Israel.
¿Y saben con quién se casó, hermanos? Rahab se casó con Boz. Ahora, miren en el libro de Mateo, en el capítulo 1, la descendencias, la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen ahí? Mateo 1:1. Libro de la genealogía. ¿Sí saben qué es la genealogía, hermanos? Es la descendencia del Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Jacob engendró a Judá. Y luego de Jacob salieron sus 12 hermanos, ¿verdad? Luego, de Judá. ¿De quién salió el Señor Jesucristo? ¿De cuál tribu? De Judá. Ahora, Judá engendró ¿a quién? A Tamar y a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab. ¿A quién engendró, hermanos? A Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed, y de Obed Isaí, y así engendró al rey David. ¿Ya se dieron cuenta qué sucedió, hermanos? ¿Con quién se casó Rahab? Se casó con Boz. Y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí es el papá de David. Y si nosotros seguimos, cae hasta el Señor Jesucristo. ¿Quién fue Rahab, hermanos? Fue una mujer que creyó en Dios. Una mujer que se adherió al plan de salvación de Dios y que Dios la tomó a una prostituta. Estamos hablando de una prostituta, hermanos, como descendencia del Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que entender que nuestra vida en esta tierra tenemos rescate en todos los sentidos de parte de Dios. Amén. ¿Rescate de qué? A ver, ¿rescate de qué fue Rahab? Rescate de su vida, ¿verdad? Porque ellos entraron a Jericó y salvó la vida Rahab porque se adherió a los planes de Dios. Pero no solamente ella fue la rescatada, sino también ¿qué rescató, hermanos, Dios de Rahab? ¿A quién? Su familia. Exacto, a su familia. ¿No dice la Biblia, cree en Dios y toda tu familia será salvo, hermanos? Es correcto. Entonces nosotros tenemos una promesa de Dios para los que no están, los hijos, los padres, los hermanos. Para los que no están, Dios promete, cree tú y toda tu familia será salva. Esa es la promesa de Dios para nosotros. ¿Cuándo? No sabemos, pero Dios lo va a hacer. Y le vamos a decir, Señor, tú prometiste que nuestra familia iba a ser salva por nosotros. Pero ¿quién tuvo que creer? Alguien de la familia, ¿verdad? Alguien de la familia. Ahora, ¿quién era Rahab? Por favor, hermanos, vamos a decirlo de nuevo. Ramera. Es una prostituta. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos habla Dios cuando Dios agarra a una mujer, tiene una vida que no es buena, pero que cree en Dios, la cambia y la pone como descendencia de su Hijo Jesucristo? ¿De qué nos habla esto, hermanos? Que no importa quién sea el ser humano, si creemos en Dios, hermanos, el Señor nos pone y nos dignifica delante de los demás. ¿Sí? Ahora, rescató su vida, rescató su familia, ¿y qué más rescató, hermanos? Su vida espiritual. ¿Verdad? Dios rescató su vida espiritual.
Miren, déjenme les muestro tu texto, a ver si no si más no me recuerdo, está en Hebreos. Vean dónde aparece también Rahab, hermanos, y sorpréndanse quién es ella. ¿Y qué fue? Esto le estoy agregando a la escuela, hermano, porque no sé si lo traiga, pero miren el Hebreos 11, por favor. ¿Saben quiénes son hombres de élite? ¿Saben que en el mundo hay soldados normales, pero hay soldados de élite? O alguien les llama fuerzas especiales. ¿Verdad que sí? Miren, aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos aparecen hombres y mujeres de fe, pero no una fe normal, sino una fe especial. ¿Sí? Miren, vamos a leer el versículo no tengo mi, ya lo encontré. Versículo, bueno, antes de leer el versículo ese, lean el versículo 4. ¿De quién habla? Por la fe, Abel. Versículo 5. Por la fe, ¿quién? Enoc. Versículo 7. Por la fe, ¿quién? Noé. Versículo 8. Por la fe, ¿quién? Abraham. Está hablando de puros grandes hermanos, ¿verdad? Ahora, vayan al 11. Por la fe también Sara, 11. Nomás aparecen dos mujeres. Una es Sara y la otra está en el versículo 31. Vayan al versículo 31 por la fe. ¿Por la fe quién? Rahab. Ahora, ¿quién es? ¿Sí era la misma Rahab aquella o no? Sí. ¿Por qué sabemos que es la misma Rahab? La ramera. O sea, este título de ramera no está puesto como cuando dice, hey, tú eres un alcohólico. No, hermanos. Eso de ramera tiene que ver con la potencia, la misericordia de Dios y la potencia de la sangre de Cristo de limpiar a los seres humanos. ¿Dónde aparece Rahab? ¿Y qué es lo que hace Dios con aquellos que se adhieren a su plan de salvación? O nos adherimos al plan de salvación, hermanos, o somos destruidos. Amén. Amados hermanos, el que viene a la iglesia le conviene. El que no viene a la iglesia, hermanos, no le conviene. Yo puedo decir, hermanos, vamos a ayudarle a la hermana Gabriel. Hermanos, siempre lo he dicho, hermanos, a mí no me ayudan. Perdón por eso, hermanos. Pero el que busca a Dios se ayuda a sí mismo y ayuda a su familia. A mí no me ayuda. A mí me ayuda a creer en Dios, porque yo estoy igual como ustedes. La promesa para mí es: cree tú y toda tu familia será salva. Eso es para mí. Yo no puedo prometerles a ustedes, crean en mí, y yo no puedo hacer eso. No es mi palabra. Entonces, cuando quieran hacer mal y no venir a la iglesia para causar problemas, sepan que el que se está causando problemas es a sí mismo, no es a nadie más. Amén. Yo no ayudo a nadie en la iglesia, yo me ayudo a mí mismo primero y ayudo a mi familia, porque cumplo mi parte de salvación con Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora sí, vayamos al propósito: explorar nuestra necesidad de ser rescatados. Hermanos, tenemos una necesidad de ser rescatados del pecado, de nuestra naturaleza caída, y de ser rescatados a una nueva naturaleza. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. La nueva naturaleza está en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Introducción. Como las 5 primeras lecciones han demostrado, el rescate es un tema central recurrente en la Biblia.
Adán fue rescatado de la soledad, Noé del diluvio, Sara fue rescatada de la inutilidad. Y Lea, ¿de qué fue rescatada? ¿Se acuerdan, hermanos? Del desamor, ¿verdad? Moisés fue rescatado del decreto de Faraón e Israel de la esclavitud. Y aquí en la historia Rahab, la ramera, es rescatada del juicio de Dios en Jericó. Mientras que las historias de rescate se repiten, cada una tiene elementos únicos que nos enseñan más que sobre nuestra necesidad y sobre la ayuda de Dios. Hasta este punto, todos los relatos han sido sobre Dios rescatando a su pueblo del pacto. Pero Rahab altera ese patrón, hermanos. Por primera vez nos encontramos con un gentil. ¿Sí, hermanos? ¿Quién era Rahab la ramera, hermanos? Era un gentil. ¿Y quién era, por ejemplo, de todos los demás no eran gentiles? Eran hijos de Dios. Pero Rahab altera esto. Una ramera o una prostituta de una ciudad pagana condenada, rogando por liberación, y Dios escucha su clamor. La historia de Rahab prefigura el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, el misterio de lo que la salvación de Dios es también para los gentiles, hermanos. Vamos a leer solamente un texto, Colosenses 1:26, y vamos a explicar lo que es un gentil, ¿sí? Hermanos, ¿Dios es solamente Dios de los judíos o es Dios de todos? Dios le prometió a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién lee, por favor, el primer versículo ese que está ahí? A ver, ¿dónde estamos? Colosenses 1, 26. A ver, léanlo, por favor. Colosenses 1, 26. El ministerio que se había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Así es. Hermanos, a ver, todos dicen que lo que Dios hace lo hizo para los judíos y que es para los judíos. Hermanos, Rahab era judía, era hebreo, era de la descendencia de Dios, hermanos, o era una mujer que no tenía descendencia en el plan de Dios, hermanos. Era una mujer gentil. Ahora, era una mujer gentil, que lo voy a escribir de nuevo, que no era buena, que era una... Esto nos hace entender la misericordia de Dios, el plan de salvación de Dios y lo que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios perdona los pecados y ayuda a aquel que cree en su palabra. Vamos. Dice el siguiente versículo, hermanos. ¿Quién lo lee? El siguiente versículo de lo que estuvimos hablando. Colosenses 27, por favor. Ahí mismo estaba. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones, y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que va a tener. Así. Hermanos, ¿Cristo es para los judíos solamente o vino a salvar toda la tierra? Todos los que creen en su nombre. Todos los que creen en su nombre. Ahora, vayámonos, sigamos leyendo, por favor. Dice, después de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas están listos para entrar a la tierra prometida. Después de cruzar el río Jordán, Josué, su líder, envía 2 espías a la ciudad fortificada de Jericó para su reconocimiento. Terminan hospedados en la casa de Rahab, ¿no? Era un plan muy interesante, hermanos, ¿verdad? ¿Qué mirarían de mal las personas de raro que un hombre de afuera llegara y entrara a la casa de una prostituta? Nada de malo, ¿no? Es decir, es normal que un hombre que viene de lejos, para ellos, entrara en la casa de una prostituta, ¿no? Y no habría problemas, pero como quiera se dieron cuenta que habían ido unos espías. ¿Sí se entiende esto, hermano?
Pero Dios utilizó ese asunto para conquistar el pueblo, al pueblo de Dios, la ciudad que Dios le había prometido. Sigamos leyendo. Rahab ha escuchado las historias de Israel, cómo secó el mar rojo y destruyó a los amorreos. Ella dice a los 2 espías que toda la ciudad está aterrorizada. ¿Cómo está la ciudad, hermanos? Está aterrorizada, hermanos, del Dios de Israel. Rahab, hermanos, ahora digan, a ver, levanten su vista, hermanos, y miren lo que dice Rahab. Dios, el Dios de ustedes, les dice Rahab, una prostituta, hermanos, todavía no ha entrado en el plan. Dice, le dice una prostituta a los espías, el Dios de ustedes es el Dios en el cielo y Dios en la tierra. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Hay en veces que otras personas están creyendo más en Dios que nosotros como iglesia. Nosotros en ocasiones creemos que Dios está en los cielos, pero decir que Dios está entre nosotros es un acto de fe. De sentirnos protegidos por Dios y que todo lo que hoy está sucediendo es Dios. Es decir, Dios está en el cielo, pero con su iglesia está aquí con nosotros. Y hay otras personas fuera de la creencia y que son hombres que están allá, que le temen a Dios aunque no se convierten, pero sí le temen a Dios. Y ellos creen que existe Dios. No sé si me estoy explicando, parece como trabalenguas. Que en su corazón existe más temor que el de nosotros, aunque no obedecen, pero creen más que nosotros. Y Rahab les dijo, aquí el pueblo todos están con el corazón. ¿Por qué? Porque el Dios de ustedes es fuerte. Y todos los hombres estaban así, hermanos. Dice, el registro, si ustedes lo leen, hermanos, completo, dice que nuestro corazón desfallece dentro de nosotros. Porque ya supimos, andaban de chismosos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, perdón por eso, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿ustedes creen que no los estaban mirando? Sí los estaban mirando todas las demás naciones. Cuando Dios destruyó a los reyes amorreos, los demás estaban enterando, wow, mira, salieron del mar, cambió el mar, luego entraron a esta ciudad y Dios les dio esa ciudad y luego destruyeron y ahí vienen para acá con nosotros. Hermanos, una vez nosotros estábamos en un equipo, pero había un equipo muy fuerte. Estábamos en la escuela. Y cuando nos dicen, ¿sabes qué? Ahora tienen ustedes, se van a enfrentar con el equipo tal. Desde que nos dijeron eso, nosotros ya nos sentíamos perdidos. No, nos van a ganar. Todos son altos y juegan muy bonito. Eso es lo que pensaban los soldados del pueblo de Israel. Oh, aquí vienen los hijos del Dios Altísimo. Ya perdimos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y muchos de los que estaban con Israel tenían temor, porque las murallas estaban bien altas. ¿Se acuerdan cuando entraron a la tierra prometida que vieron gigantes? ¿Y qué dijeron los hijos de Dios, hermanos? No les vamos a ganar. Vamos, están bien altos. Y por ahí salió el líder y dijo, no, nosotros vamos a ganar en el nombre de Cristo. Y nosotros debemos de ser iguales, hermanos, aquí. En el nombre de Cristo vamos a ganar. No en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Cristo. Porque Él murió en la cruz, nosotros vamos a ganar. Él va a hacer su voluntad en la tierra. Él va a reinar con nosotros o sin nosotros. O nos parece que estemos con Él, hermanos. Porque Él es vencedor por siempre. Eso es lo que dice su palabra. O va a reinar con nosotros o sin nosotros. ¿De qué equipo estamos? Pues vámonos, mejor al equipo bueno. Hagámonos. Punto y aparte, después de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas están listos para entrar a la tierra prometida. O ya me voy a brincar. Rahab ha escuchado la historia de Israel, cómo se fue el mar rojo y destruyó los amorreos. Ella dice a los 2 espías que toda la ciudad está aterrorizada, ¿verdad? Sin embargo,
es diferente. Mientras sus conciudadanos ven a un Dios que destruye, ella ve a un Dios que rescata. Vean, hermano, la diferencia. Ahora una cosa es creer en un Dios que salva a su propio pueblo, pero ella cree en el Dios que puede salvar incluso a ella. Y ella es una prostituta extranjera. A ver, digan, prostituta extranjera. Prostituta extranjera. Eso era muy difícil para ella, porque era una prostituta y era extranjera. Pero sin embargo, a esa prostituta extranjera, Dios la hizo la descendencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero descendencia del Rey David primero, y luego descendencia del Hijo de Dios. Por su fe, Rahab aparece en el capítulo de la fe, Hebreos 11:31, que fue el que les dije. La fe de Rahab es viva y activa, ¿no? Viva y activa. Demostrada al ocultar a los espías de los hombres del rey de Jericó. Si este señor de los hebreos no la rescata, no pasará mucho tiempo para que los hombres del rey se den cuenta que han sido traicionados. Lo más probable es que muera por su traición. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿por qué los espías fueron a esa ciudad, con ella? ¿Por qué no fueron con más rameras? Seguro había más rameras, ¿no? ¿Nos hemos preguntado por eso? A lo mejor si hubiera ido a otra ramera, no hubiera hecho lo mismo. Quiere decir que Dios ya tenía un plan para ella, ¿verdad que sí, hermano? Y que Dios la iba a salvar a ella por lo que había en su corazón. Y no fue una coincidencia de que ellos fueran ahí. Sí, no fue el plan de Dios. Amados hermanos, ¿es una coincidencia que nosotros hayamos escuchado el Evangelio? ¿O Dios ya tenía el plan para nosotros? ¿Verdad? Un tío aparte, la amabilidad de Rahab da resultado, antes que los espías se alejen. Ellos acuerdan tener piedad de Rahab y de su familia cuando los israelitas ataquen a Jericó, pero ellos solo tendrán piedad si Rahab enlaza un cordón de escarlata en su ventana como una señal, hermanos. ¿Sí? Les dice: mira, nosotros vamos a quedar libres del juramento. Si tú no pones ese cordón ahí, nosotros vamos a estar libres. O sea, que tenía que haber una señal. Cuando los israelitas vieran el cordón escarlata, tendrían que pasar por alto esa casa. ¿No le recuerda eso otra historia y la bondad de Dios hacia Israel? ¿Por qué Jehová pasaría hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir? ¿Se recuerdan de esa señal otra? Ellos tenían que pintar con la sangre los postes de las puertas, para que cuando viniera el ángel heridor, el que mataba a los primogénitos, pasara de frente. En ambos casos, sangre en los dintel y un cordón escarlata en la ventana. La señal es la diferencia entre la vida y ¿qué más, hermanos? Y la muerte, el rescate y la destrucción. Hermanos, para nosotros hay una señal, ¿no? Un día vamos a hacer un tema acerca de las señales de los hijos de Dios, porque si hay señales, hermano. El cordón escarlata que salvó a Rahab sigue teniendo su camino a través de la Biblia, mientras los profetas de Israel hablan de un libertador y de la vida del Mesías. Sorprendentemente, a través de Rahab la ramera gentil y sus descendientes, Jesús vendría. Jesús es el cordón escarlata. La sangre en los dinteles, la bondad de Dios se manifiesta, y la diferencia entre la vida y la muerte. Solo Él puede liberarnos de ¿quién, hermanos? De nuestros pecados. Hay una señal en los hijos de Dios, hermanos, hoy en este tiempo. Miren, el Espíritu Santo es una señal en nosotros. El Espíritu Santo se da a través del bautismo. Y el Espíritu Santo que trabaja en nosotros en este tiempo,
cuando aparezca Cristo, el mismo que trabajó hoy, ese mismo nos va a rescatar. Esa es una señal. Vamos a las preguntas que ya van a ser muy fáciles, hermanos, porque ya vimos la mayoría. ¿Están listos, hermanos? Amén. Vayamos, a ver, ayúdenme con su Biblia, por favor. Pregunta número 1. La Biblia se refiere a Rahab ¿cómo? La ramera. ¿Cuál es el significado de esto y su fe? A ver, vayamos a nuestra Biblia. Josué 2.1, Josué 6.17, Hebreos 11.31 y Santiago 2.25. Yo lo voy a leer el último versículo. A ver quién nos ayuda con los demás versículos, hermanos. Josué 2.1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. El 6 dice: mas ellos los habían hecho subir a la tierra y los habían escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Sí. El 17 dice: y ellos le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento con el que nos has juramentado con el que nos has juramentado. ¿Cuál cita es esa? Es Josué 2:17. Y el 25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El 6:17 dice: sí. y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Dice, la Biblia se refiere como Rahab la ramera. ¿Cuál es el significado de esto y su fe? Hermanos, ¿por qué fue justificada Rahab la ramera? ¿Por qué aparece con tantos hombres grandes? ¿Porque creyó? ¿Solamente porque creyó? ¿O porque obró? ¿Porque creyó que Dios era un Dios grande? ¿Y porque ayudó a los mensajeros? ¿Nosotros por qué vamos a ser justificados, hermanos? ¿Porque creemos en un Dios grande, fuerte? ¿O cuál es el completo de la fe? Es una fe dinámica, una fe que mueve. ¿Qué tiene que ver Rahab con nuestra forma de ser? ¿Nos dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que no obedece. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obedecer. Creer y obedecer. Es el conjunto de la fe que salva. La fe con obras. Amén, hermanos. Fe con obras. Número 2. Analiza la elección de los espías de la casa de Rahab para hospedarse y su hospitalidad hacia ellos. ¿De qué manera su benevolencia recíproca del uno hacia el otro se relaciona con la bondad de Dios y con nosotros? Josué 2, 1 al 12 y Efesios 2, 7 y Tito 3 del 3 al 6. Vamos a leer las últimas dos. Ya leímos Josué 2, Efesios y Tito. A ver, hermanos, vayan con su Biblia. Estamos estudiando en esta mañana Rahab, ¿verdad? Estamos con Efesios 2:7 y la otra cita es Tito 3. ¿Quién tiene Efesios?
Adelante. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y Tito 3, del 3 al 7, ¿verdad? Dice, porque todos nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando Dios se manifestó, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una renovación. Eso es otra cosa que tenemos que explicar. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, que los que creen en Dios, es un Dios que justifica al que cree y al que obra. Y no solamente es justificado, sino es heredero. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que nosotros hayamos sido justificados y otra cosa es que hayamos sido herederos. Una cosa es que Rahab haya sido salvada de su vida. Otra cosa es de que Dios la haya puesto su vida espiritual salvada. Y otra cosa, hermanos, es de que ella aparezca en la descendencia del Mesías. Dios solamente nos sana, hermanos. Dios solamente nos salva, sino nos da herencia. Es decir, una mujer que era mala y que tenía una profesión equivocada y que era odiada tal vez y repudiada porque creyó en Dios, fue justificada y fue glorificada. ¿Sí? Nosotros, si creemos en Dios, en Cristo, nuestros pecados son perdonados y tenemos la herencia de Él. Es decir, somos bendecidos en el nombre de Cristo. Cristo no solamente sana, hermano, no solamente perdona nuestros pecados, sino nos dignifica y nos hace herederos de acuerdo a la promesa que Dios dio a Abraham. Yo no sé, hermano, si hemos entendido lo que Dios da a través de sus promesas. Vayamos por favor al 3, ya estamos a la mitad del camino. ¿Qué simboliza el cordón escarlata? Josué 17:21. ¿Ahí qué simbolizaba, hermanos? La señal, ¿verdad? ¿Qué simbolizaba? Es en Éxodo 12:23. También una señal, ¿verdad? De que el espíritu que iba matando a los primogénitos iba a pasar del lado. Ahora lea Génesis 38:28, por favor. Génesis 38:28. Sucedió que cuando daba a luz, sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Ajá. ¿Qué fue, hermanos, la señal de aquel niño que sacó su manita, hermano? Fue una señal, no, este es el primero, este es el primogénito, y le pusieron la señal. Ahora, lo otro, hermanos, ¿qué otro texto? Mateo 27:28. Y terminamos aquí con esta pregunta. Ya vamos más de la mitad. 27:28 de Mateo. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano? Nos está hablando nuestro Dios en esta mañana a través de Rahab, una ramera. Queremos un mensaje, ¿verdad? 27:28.
y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la señal en nosotros, hermanos? ¿Será una señal de Cristo la sangre de Él en nosotros? ¿Será una señal, hermano? ¿Una señal para qué? ¿Para qué sirvió la señal a Rahab? Para estar protegidos. Para estar protegida. ¿De qué le sirvió la señal a aquel niño que sacó la mano primero? Este es el primogénito. Este es el que es mi hijo amado. En él tengo completamente. Y dijeron a Cristo. Y nosotros cuando hemos creído en Cristo, hermanos, también hay una señal. Este también es mi hijo. A este lo voy a marcar. Es una señal. Este es mi hijo. Él es heredero. Él es bendito. Él tiene mi señal. En él me complazco. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Número 4. Relaciones a los espías israelitas y el ministerio de Cristo entre las rameras. Mateo 9, ya vamos a terminar. Mateo 9, 10 al 13, hermanos. A ver, lea Mateo 9. No es cierto, nos faltan 2. Mateo 9. ¿Quién lo tiene, por favor? Estamos estudiando en esta mañana, ¿qué, hermanos? Rahab. ¿Verdad? A ver, ayúdenme a leerlo. Dice, sucedió 9, 10 al 13, ¿verdad? Sí, hermana. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también en la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les oyó y les dijo, los que están fuertes y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Será una señal eso, hermanos? Relaciona a los espías israelitas y el ministerio de Cristo entre las rameras. ¿Cuál es la lección para nosotros? A ver, 21, 31 y 32, ¿ya lo leyeron? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Y el primero Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino a justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Amén. A ver, hermanos, les hago una pregunta. A ver, ayúdenme a contestar esto. Escuchen, por favor. ¿Cuántos de nosotros, la iglesia, cuántos de la iglesia de Dios, o cuántos de las iglesias, cualquiera que se llamen, ha ido o está yendo a las esquinas donde están las prostitutas, a las esquinas donde están los drogadictos, a los lugares donde tienen hambre y están tirados en las calles? ¿Qué porcentaje de la iglesia, y les hablo a todos los que nos están escuchando, hermanos, hace lo que el Señor Jesucristo hizo? Que no le interesó lo que los demás dijeran. Porque Él se fue y estuvo hablándoles del reino a los publicanos y a los pecadores y a las prostitutas. ¿Y lo quisieron por eso? No lo quisieron. Le dijeron, ¿cómo este hombre se dice ser hijo de Dios y está aquí con esta mujer? Si supiera, si él fuera un profeta, supiera quién es esta mujer. Cristo les dice, vayan y aprendan este asunto. ¿Les parece, hermanos, que nosotros como iglesia tendremos que aprender de qué es misericordia, hermanos? Tal parece que nos dijeron otra cosa, que la ley es para juzgar.
Y la iglesia se enajena agarrando los 10 mandamientos y diciendo: tú eres adúltera, tú eres una prostituta, tú eres un afeminado. La ley no fue hecha para que la iglesia estuviera juzgando a los demás. ¿O si fue para eso? La iglesia fue llamada a estar entre los pecadores, ¿no? Porque dice el Señor Jesucristo que los sanos no tienen necesidad de doctor. ¿Quién es el que tiene necesidad de doctor, hermanos? Ahora, vamos a ir con un drogadicto a decirle: tú eres un drogadicto, creen en el Señor Jesucristo. Tú eres una prostituta, creen en el Señor. ¿Les vamos a decir así o los vamos a ir a respetar primero, a amar? Cree, hermano, que la iglesia tiene que aprender mucho esto. Nos metemos, no es malo que nos metamos todo el día el sábado, hermano. Es bueno. Es malo cuando dejamos de amar a los que Cristo amó y a los que Cristo respetó. Desgraciadamente, bueno, escuchen lo que digo, ¿no? Desgraciadamente en una iglesia no entran este tipo de personas porque les hemos cerrado las puertas. Les hemos cerrado las puertas a los afeminados, a las lesbianas, a toda esta clase. ¿Por qué? Porque creen que todas las iglesias los van a juzgar. Nosotros no juzgamos. Va a haber un día en que Dios va a juzgar a las naciones cuando Él venga. Nosotros en este tiempo estamos para ayudar, respetar, amar, restaurar y hablar del Evangelio de Cristo. Ojalá y hermanos, que dejemos de ser iglesias llenas de fariseos, ¿verdad? Y que seamos iglesias que lleven la marca de Cristo, porque también eso es una marca, el amor hacia nuestros semejantes y el respeto hacia nuestros semejantes. No sé cuántas escuelas vayamos a ver de este tipo, pero espero que esta escuela mueva a la iglesia, que el Espíritu de Dios mueva a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Amén. 5. Vamos a terminar. ¿De qué manera la sangre de Cristo revela el amor, gracia y rescate de Dios? No solamente estamos juzgando a los de afuera, hermanos, sino el fariseo juzgaba a los de adentro mismo. Hermanos, las iglesias se están juzgando entre sí mismas. Tú eres malo, yo soy bueno. Yo soy más bueno que tú. Tú eres malo, yo hago esto. Y empieza el asunto. Eso no es de la iglesia. Terminamos. Efesios 1, 3 al 7. Ayúdenme, por favor. Primera de Pedro 1, 2 y Apocalipsis 1, 5. En esta mañana, hermanos, le damos las gracias a Dios porque nos permitió estos minutitos de escuchar su palabra. Amén, hermanos. Bendito Dios. Efesios 1, 3, 7. ¿Quién lo tiene, por favor, si es tan amable? Efesios 3, 7. Amén. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos sanos y sin defecto en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Este lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho recordar sobre nosotros los riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Está bien hermoso. Está hermosísimo que Dios nos hable de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
¿Con 3 bendiciones? ¿Con 4 bendiciones? ¿Con 10 bendiciones? ¿Con cuántas bendiciones dice el apóstol? Con toda bendición espiritual. Amén. Ahora, esa bendición espiritual está en la tierra, está en este mundo que se acaba de acabar, está entre los seres humanos, está en un templo. ¿En dónde está esa bendición, hermanos, de acuerdo al apóstol Pablo? Léalo. Dice, elegidos Toda- según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicados. Ok, pero ¿en dónde está esa bendición, hermanos? Lean la parte baja del versículo 3. ¿En dónde está esa bendición? ¿Está en el templo? ¿Está en el banco? ¿Está en la posesión, en el dinero? ¿Está en el pastor, en el ministro? ¿Está en una iglesia grande? ¿En dónde está? Efesios 3, parte baja. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde están los lugares celestiales, hermanos? ¿En dónde está Cristo ahora mismo? Sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ahí está nuestra bendición. ¿Quién se la va a quitar a usted? ¿Va a venir el presidente de Estados Unidos y nos la va a quitar? ¿El gobernador? ¿Va a venir un hombre, nos va a matar y nos la va a quitar? ¿O está segura ahí en el cielo? Al lado del Padre, del Hijo de Dios. Allá está con nosotros, allá está. No está aquí, hermanos, está allá en el cielo. Wow, qué grande es Dios, ¿no? Primera de Pedro 1:2. ¿Ya lo leyeron? Ya estamos terminando. Apocalipsis 1:5, pues, y terminamos. Apocalipsis 1:5, terminamos, por favor. Pónganse de pie si están amables. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo le llama aquí al Señor Jesucristo, hermanos, el apóstol Juan? Testigo fiel. Testigo fiel. ¿Quién va a estar testificando de nuestra bendición en el cielo cuando Cristo venga a la tierra y reunamos con Él? ¿Quién va a estar testificando? ¿El pastor que nos bautizó? ¿Los hermanos que estuvieron ahí alrededor de nosotros? ¿Los ángeles de Dios? ¿Quién va a estar de testigo? Jesucristo. Testigo fiel. Porque por Él fuimos bautizados, ¿verdad? En el nombre de Cristo fuimos bautizados. Hermanos, qué gran bendición es para Rahab haber creído en el Dios Santísimo. Y para su iglesia, hermanos, no estemos tristes. Nuestra fortaleza está en Dios. Amén. Nuestras promesas están en Él. Los seres humanos fallamos. Dios no falla. Y va a venir alguien en su segunda venida que va a testificar delante de Dios, que es Cristo. Así es que Cristo para nuestras vidas lo es todo. Río de adoración, entonemos este canto, hermanos. Y le pido a nuestra hermana Renzúa, a nuestro hermano Juan, hermanos, y nuestra hermana Renzúa van a ser los tesoreros de la iglesia de Dios Séptimo Día Emanuel. Ellos se van a encargar de la... Vamos a orar en esta mañana por ellos, ¿les parece, hermanos? Y aprovechamos para levantar las ofrendas y los diezmos. Hermanos, ya andamos buscando un lugarcito para irnos a celebrar los cultos, en un lugarcito donde podamos ir. Bueno,